Bueno, buenas tardes. Una vez más estamos en este espacio que podemos concretar gracias a Librería Hammurabi. Agradecemos mucho. Hay que un ruido, tenés el sonido medio raro, ¿no? Por ahí es mejor ponerte los auriculares o no. Ahí, ¿cómo estamos? Ahí bien. Bien. Bueno, entonces interrumpí el agradecimiento a Librería Hammurabi, que es gracias a quien podemos tener este espacio para compartir, y estamos como decía, junto a mi amiga y colega Eliana Broisman. Un segundito, a ver ahora. Bueno, ahora estoy un poquito mejor. Y el tema de hoy que elegimos es el de, queremos hacer un análisis jurisprudencial de la compensación económica. Vamos a intentar de que esto sea lo más dinámico posible, vamos a intentar de que no se transforme en un monólogo, y por eso la idea siempre de hacerlo de a dos, porque nos vamos pisando, vamos compartiendo, vamos interrumpiendo, y eso lo hace más atractivo. La idea entonces es hacer un repaso por algunos precedentes jurisprudenciales que abordaron el tema de la compensación económica, porque a través de estos precedentes se fue moldeando y se va a seguir moldeando este instituto, ¿sí? Que es novedoso, que se incorporó con el Código Civil y Comercial a partir de agosto del 2015. Entonces, la propuesta es hacer un breve comentario teórico, pero bien cortito, acerca del concepto de la compensación económica. Y después lo vamos a ir profundizando cuando hablemos de los fallos. Lo primero que tenemos que saber es que la compensación económica es una reparación que un excónyuge o exconviviente puede reclamarle al otro en virtud del desequilibrio económico que le provoca la ruptura del matrimonio o el cese de la convivencia. Persigue proteger al que ha quedado en una situación de vulnerabilidad de cara al futuro con motivo de la terminación de ese proyecto de vida en común que tenían. Tiene por finalidad que el cónyuge o conviviente que quedó en desventaja frente al otro, luego de haber cesado o terminado el proyecto de vida en común, pueda alcanzar la autosuficiencia o independencia económica de cara al futuro. Se dice también que el objetivo es colocar al beneficiario en una potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto de las que habría tenido de no haber contraído matrimonio o formado una unión convivencial. Y este es el concepto de la compensación económica. Y vale la pena aclarar de entrada, antes de pasar a los fallos, que cuando estamos hablando de desequilibrio económico, este se puede presentar en dos variantes. Una es el que se verifica en los bienes concretos que le quedan a cada cónyuge producida la ruptura. Una casa, un auto, acciones, unos fondos dinerarios, etc. Pero la otra faceta, la otra variante de cuando hablamos de desequilibrio económico, es el que se puede dar en relación a la capacitación o la profesionalización o la potencialidad de generar recursos económicos u obtener ingresos. Bueno, y acá te hago un aporte, porque justamente en uno de los fallos que después voy a comentar, el doctor Coria lo define eso como, cuando habla del estado patrimonial, como un estado estático, que es el que se atiende a los activos y al estado patrimonial propiamente dicho, y el estado dinámico, que tiene que ver con eso, con la formación académica, con la formación profesional, con la potencialidad. Él lo define así, como una parte estática y otra dinámica. Nada más te agrego eso. Sí. Bueno, entonces, yo creo que ya con esta pequeña introducción, por ahí ya podemos pasar a analizar estos fallos. ¿Te parece? Parece excelente. Bien. Parece excelente. Bueno, una excelente idea, se te acaba de ocurrir.
Bueno, Bien. entonces, bueno, Andrés definió, digamos, los conceptos básicos de la compensación. Hicimos muy poquita teoría porque la idea, hay mucha oferta de cursos de teóricos, así que nosotros queríamos ofertar algo diferente. Y aparte porque creemos realmente que el análisis jurisprudencial nos tira muchísima luz sobre cómo plantear las demandas y cómo ir generando y delineando los conceptos de la compensación económica en sí, del desequilibrio, que digamos el eje de esta petición, y cómo llegar también a la cuantía, cómo peticionar, cómo está conformado, qué elementos se tienen en cuenta y qué pautas estuvieron teniendo en cuenta los jueces para hacer lugar, para encontrar que había un desequilibrio por un lado y para determinar un monto. Entonces, de eso, como hay distintas, digamos, es un instituto bastante reciente, ustedes saben que se incorporó con el código del 2015, y entonces todos creo que estamos aprendiendo, inclusive, por supuesto, los jueces. Entonces, yo primero voy a contar el primer fallo que salió de compensación económica, que fue un fallo de la Cámara de Junín, que justamente cuando la Cámara lo trata, aclara de qué se trata, que es la primera oportunidad que va a tener de fallar y de expedirse sobre este instituto nuevo. Y les cuento rápidamente un poco los hechos para que se ubiquen de qué se trataba la petición. Originalmente era un matrimonio que había estado casado 30 años y que se habían divorciado bajo el régimen anterior. Y había habido una declaración era un divorcio con culpa, así que el marido había salido culpable y la mujer inocente, y en ese contexto la mujer había planteado un reclamo de alimentos en base a los antiguos artículos 207 y 209. En el medio de transitar, y habían liquidado la sociedad conyugal y se habían adjudicado bienes. En el medio del tránsito de ese proceso de alimentos, entra en vigencia el nuevo código y entonces quedan desestimados esos alimentos y el juez de primera instancia les pide a las partes que readecuen sus peticiones en base a la nueva normativa. En ese contexto, la esposa plantea una petición de compensación económica y relata, digamos, para acreditar que existió un desequilibrio, ella relata que estuvieron 30 años casados, que tuvo el rol que desempeñó dentro del matrimonio fue dedicarse a la crianza de los hijos, a la casa, que si bien ella tenía expectativas de estudiar para docente, recién pudo ponerse a estudiar cuando su hijo del medio terminó el secundario, o sea, como 15 años después de estar casada, que empezó de a poco, que empezó a enseñar de a poco. Sin embargo, a diferencia de ella, el marido se recibió de médico a los 2 años de casado y de ahí empezó una carrera muy exitosa y al momento de divorciarse ya era médico, no solo particular, sino director de hospital y tenía trabajaba en diversas instituciones con una realmente carrera exitosa como médico. En este contexto, ella trabajaba como docente, se había recibido de grande y había empezado a trabajar hace unos años. Con estos presupuestos, el juez de primera instancia hace lugar a la compensación económica y determina el concepto de compensación económica un porcentaje, el 20% de todos los ingresos que tiene el ex marido con carácter retroactivo al inicio de la demanda de alimentos y en forma vitalicia. Esta demanda es apelada y es cuando acá la Cámara de Junín interviene y es donde yo les vengo a contar el desarrollo que hace porque profundiza en los conceptos de la naturaleza jurídica y de lo que significa el desequilibrio manifiesto y a qué apunta este instituto, que eso es lo que me parece buenísimo, genial y que después vamos a ver que lo recogen otros fallos. Y acá lo que señala el juez, y que me parece que lo tenemos que tener todos bien en claro, digamos que cuando planteamos una compensación económica,
no hay que, o sea, está totalmente desligada del motivo por el cual se generó la ruptura en el matrimonio. O sea, el juez empieza explicando que el Instituto de la Compensación Económica está íntimamente ligado en consonancia con el divorcio encausado, porque justamente no tiene nada que ver, no es relevante a los fines de esta institución el por qué y cuál fue el motivo y si hay un culpable o hay un responsable de la ruptura, ya sea de la convivencia o del matrimonio. Pero lo que sí es muy relevante son las consecuencias que trajeron esas rupturas. Pero esas consecuencias se van a medir con datos objetivos. Por eso no es relevante la culpa, porque no hay subjetividad, no hay dolo, no hay culpa, no hay negligencia. Hay datos objetivos que nos van a decir si está cumplimentado, se dan los presupuestos para hacer lugar a una compensación económica. Va de la mano con que el divorcio es incausado desde el 2015, ¿no? O sea, está vinculado con eso. Exactamente, está íntimamente ligado en que tenemos un divorcio incausado, pero que esa ruptura puede generar consecuencias y que traen un desequilibrio y es lo que va a dar lugar a la compensación económica. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, dice el juez, que ese desequilibrio manifiesto trajo un empeoramiento de la situación con causa adecuada en el matrimonio y en su ruptura. Y que hay un presupuesto, digamos, y cuando el juez dice no quiero vincularlo a la responsabilidad porque no es una indemnización, no tiene características de un resarcimiento en términos de daños, sino en todo caso se vincula mucho más con un enriquecimiento sin causa. Y entonces este instituto viene a reequilibrar a estos miembros de la pareja que quedaron desequilibrados a lo largo de los años por el tipo de proyecto familiar que llevaron a cabo, justamente. Claro, porque en este caso él producía la ruptura, seguiría cobrando un sueldo de médico importante, ¿sí? Y ella un sueldo de docente, calculo que mucho más inferior, por más que se hayan dividido los bienes, ¿no? Claro, o sea, pero digamos, ella no había alcanzado en todo caso a explotar su potencialidad, a obtener la antigüedad que implica trabajar de hace 30 años, a ubicarse en cargos o en posiciones que hubiese podido escalar, porque empezó... En este caso el desequilibrio se da en la faz no patrimonial, no patrimonial en cuanto a cantidad de bienes, porque se los están repartiendo mitad y mitad, sino en cuanto a la capacidad de generar recursos. Ahí se dio el desequilibrio. Exactamente, y a eso iba, porque digamos, cuando se revé el recurso de apelación, que en realidad el demandado, digamos, plantea el recurso por el cuestión de fondo, no solo con relación al monto, y es entonces el juez, la Cámara encuentra que la compensación económica tiene su fundamento de ser porque el desequilibrio estaba probado y estaba acreditado. ¿Cómo lo tuvieron acreditado? Por exactamente el desempeño de roles, o sea, las funciones y los roles y el trabajo y la función que cada uno cumplió dentro de ese matrimonio, donde la señora estuvo prácticamente abocada a la crianza de los hijos, al cuidado de la casa, se mudaron de un pueblito a otro dentro de la provincia de Buenos Aires, de una ciudad a otra, y eso también le trajo que ella tenía, porque iba atrás de las funciones que él estaba designado, digamos, en distintos lugares. Pero no solo que ella vio postergada su desarrollo profesional, sino que eso le trajo o sea, le permitió al otro desarrollarse y crecer. O sea, uno es la contracara del otro indefectiblemente. Entonces, con eso tuvo probado el desequilibrio y que era con causa adecuada en la ruptura, en el matrimonio y en su ruptura. Y él, ¿qué dice cuáles fueron las condiciones objetivas? Porque todo el tiempo la Cámara habla, son datos objetivos los que nosotros tenemos que medir. Y dice, son datos objetivos que los tenemos probados, es la dinámica familiar, es la labor de la casa, el aplazamiento de ella en su situación profesional y académica,
y que fue probado también que él a los 2 años ya era médico y que de ahí nunca paró de trabajar, siempre obtuvo nuevos y mejores trabajos. Y entonces con estos antecedentes dice, en esto ella estuvo en un empeoramiento basado, y él tuvo un beneficio basado en a costa, digamos, del empeoramiento de ella. Hasta ahí lo que hace a definición de que por qué hay un desequilibrio y por qué voy a hacer lugar a la compensación. Pero ahora dice, voy a decir si está bien el monto que puso el juez de primera instancia, ¿qué es lo que hizo? Y ahí vamos a hablar de otro tema, de que se habla de desequilibrios perpetuos y coyunturales, ¿no? Porque esto ya me parece que lo trae el derecho español y también acá habló, vos me habías mencionado la otra vez, de Graciela Medina, que habla de esto, donde el desequilibrio perpetuo implica que la persona no se va a ver con ninguna posibilidad de generar recursos en ningún momento y que cuenta aniquilada la posibilidad de volver a generar recursos. Y entonces la compensación económica tiene que ser con mucha más magnitud. Claro, eso sería el caso, por ejemplo, de típico caso de mi madre, por ejemplo, que tuvo 12 hijos y ella se volcó a la crianza de todos nosotros, ¿no? Y durante años, y mi padre se dedicó era economista y estuvo dedicado a la actividad bancaria. Y si mi madre se hubiera divorciado, todavía no se divorciaron, pero se hubieran divorciado, no sé, cuando ella tenía 60 años, ella no tenía ninguna capacitación de absolutamente nada porque se volcó enteramente a la casa y a los 12 hijos. Una Y mientras que mi padre no se te voy a dedicó... hacer la pregunta si saben los nombres de todos, ¿no? No, no. Y mi padre se dedicó a generar recursos. Entonces, si ellos se hubieran divorciado cuando mi madre tenía 60 años, ahora tiene 76, obviamente que en ese caso se hubiera verificado esta situación de desequilibrio perpetuo, porque ¿qué trabajo va a conseguir a los 60 años sin ninguna profesionalización, sin ninguna capacitación? Evidentemente, no hay duda de la distribución de roles. Claro, ahí seguramente si ella hubiera pedido una compensación, si hubiera estado vigente, le tendrían que haber dado una renta vitalicia, ¿sí? Como vos estás diciendo, que es excepcional, pero en estos casos cabría. Exactamente, justamente por este mismo motivo, digamos, a contrario de Sensu, en la Cámara dicen, no, en este caso no considero que hubo un desequilibrio perpetuo, sino que un desequilibrio coyuntural, que si bien la señora tardó en empezar su carrera, en formarse y en empezar a trabajar, pero hoy es docente, tiene un trabajo, ejerce su profesión, su oficio. Tiene algo de bienes que recibió también Y del también tuvo en reparto de la cuenta, ganancialidad. digamos, y también tuvo en cuenta que el desequilibrio desde el punto de vista patrimonial se vio compensado porque los bienes que se incorporaron gracias al trabajo exclusivo del ex esposo, ella recibe su porción. Entonces, desde esa perspectiva lo ve equilibrado, pero entiende que hay un desequilibrio desde el punto de vista dinámico en cuanto de cara al futuro de cómo cada uno puede generar ingresos y la potencialidad que ellos le pueden dar. Entonces, saca la cuestión de una renta vitalicia y define y pone un monto único de pesos 150.000. ¿Cómo llega a ese monto? Esa es la gran pregunta del millón, que es una parte del debate que vamos a tener. En este caso, él dice, yo lo que puedo decir es que no va una renta vitalicia. Y teniendo en cuenta estas pautas, que ella se dedicó a la familia, de que su sacrificio individual en parte se vio justificado con la parte de los bienes que recibió, entiendo que por el desequilibrio de la capacitación profesional, 150.000 pesos los encuentro atinados, pero no explica cómo conforma ese monto. Bien. Hasta
hasta ahí mi primer fallito. Bueno, entonces tenemos, a partir de lo que fuimos hablando, como nociones que tenemos que tener bien claras, es que para que proceda la compensación económica se tienen que dar 3 presupuestos, que son desequilibrio económico, que ese desequilibrio económico sea manifiesto y que tenga causa adecuada en la unión, que puede ser matrimonial o convivencial, y en su ruptura. Bueno, vamos a pasar a hablar ahora un fallo de la zona de San Isidro. Es un fallo del juzgado 5 que se dictó en mayo del 2019. Es muy interesante este fallo y lo más interesante es que la Cámara lo revoca y lo revoca con fundamentos, y a los 2 días que la Cámara de San Isidro revoca este fallo, sale un fallo en Capital de Cámara que decide lo contrario a lo que resolvió la Cámara de San Isidro en un caso muy similar. Por eso me parecía muy interesante traerlo, y además para demostrar la poca uniformidad de criterio que sigue habiendo, lamentablemente, en torno a este instituto. Bueno, el caso es así: una mujer reclaman 10 millones de pesos actualizados y con más intereses con compensación económica. El caso era que se inició la convivencia en el 2002, se casaron en el 2008, 2 hijos, un adolescente al momento de dictarse la sentencia, que tiene unos trastornos en el desarrollo del habla y de las habilidades escolares. Ella, la señora, estudiaba terapista ocupacional cuando se casó y él ya era ingeniero civil cuando se casaron. El divorcio se produce en febrero del 2017, ahí adquiere firmeza. Y también otra nota de color es que se le habían fijado alimentos a la señora durante la separación de hecho, que rigieron hasta que quedó firme la sentencia de divorcio. Estaba en trámite un juicio de liquidación de la comunidad, donde ella invocaba que había un patrimonio ganancial de 10 millones de dólares. Ojo, ¿sí? 10 millones de dólares. Bien, ¿qué pasó? La señora no trabajó fuera del hogar durante el matrimonio, porque se dice ella en la demanda que se hizo cargo de la casa de los hijos, y el señor encima, esta cuota alimentaria que le habían fijado cuando inició el divorcio, no pagaba alimentos o pagaba, no lo pagaba bien, y se negaba a liquidar los bienes. Bueno, ¿qué pasa? Cuando contesta la demandada, el señor dice justamente que ella, al iniciar la convivencia, no tenía bienes inmuebles, y al concluir el matrimonio vive en una casa de amplias dimensiones en Nordelta. También dice que al iniciar la convivencia tenía un auto que usaba como remis y que ahora al concluir tenía una camioneta grande. También dice que el trabajo que ella dice que hacía en el hogar, en realidad ella no lo hacía, sino que lo delegaba en empleadas domésticas y niñeras. Tenía 3 empleadas. Eso es algo que me gustaría que me digas qué opinas. Ahora lo vamos a ver. Ella tenía 3 empleadas domésticas. Y también dice que ella estudió terapia ocupacional, terminó el estudio de terapia ocupacional que había empezado, y durante el matrimonio estudió la carrera de psicología y aprobó varias materias, y pudo haber concluido sin problemas la carrera. Que nada tuvo que postergar por dedicarse supuestamente a las tareas del hogar, porque contaba con empleadas y niñeras y los chicos pasaban todo el día en el colegio. Eso era lo que dijo el demandado. Ahora, lo curioso es que lo que dice la sentencia de primera instancia, fíjense, empieza diciendo que ya en los inicios de la unión convivencial que precedió el matrimonio, ya había un desequilibrio patrimonial en los 2 aspectos. En lo que es la titularidad de bienes, ella no tenía bienes, él sí tenía, porque él tenía un departamento en Belgrano, y ella apenas estaba estudiando terapia ocupacional y él ya era ingeniero civil. O sea que ese desequilibrio ya estaba precedente antes del matrimonio. Ya existía. ¿Sí? Bien. Después dice que al finalizar el matrimonio,
la señora tenía el 50% de 3 autos, tenía participación accionaria en una empresa integrada por ambos y era titular también del inmueble en Castores, Nordelta, que era el último domicilio consular. Una casa muy grande. Y él tenía participación accionaria en sociedades creadas después de la convivencia, después del inicio de la convivencia, y los dos serían propietarios también de un departamento en Miami. Entonces la misma jueza de primera instancia dice que en cuanto a la titularidad de patrimonios, lejos de empobrecimiento, existió un beneficio para la señora que jamás podría haber obtenido como acompañante terapéutica. Y dice que el trastorno del hijo, las dificultades, nunca fueron un obstáculo para que ella trabajara fuera del hogar, aunque en el reparto de roles tuvo un mayor despliegue de actividades con el cuidado de la salud del hijo. Y en cuanto a la capacitación laboral, la misma sentenciante dice que ingresó como a la convivencia con el título de acompañante y que después, que no fue un obstáculo el matrimonio para que ella trabaje, porque tenía 3 empleadas, jardinero, piletero, los chicos tenían doble jornada, y el matrimonio no fue obstáculo tampoco para que ella adquiriera mayor calificación profesional, porque además se acreditó que ella estudió psicología y aprobó varias materias, por lo que termina diciendo que no fue un obstáculo para que ella elevara su capacitación y por ende sus expectativas de acceder a mejores empleos y mayores ganancias. Y termina diciendo, del análisis no surge de manera contundente la procedencia de la compensación económica. Yo te pregunto, Diana, hasta lo que vengo leyendo, si vos vas leyendo esta sentencia sin saber el resultado, vos vas a decir, hoy me saca la compensación que me dio la jueza de primera instancia. Este es el fallo de primera instancia. Me va a rechazar la compensación. Bueno, y dice que no. Dice, no obstante eso, que no surgiría de manera contundente la procedencia, se advierte claramente la existencia de un desequilibrio que ha empeorado la situación a causa del divorcio. Y dice que es un desequilibrio coyuntural. Que, bueno, ya hablamos de eso, ya hablaste vos de eso. Esto lo extrae de Medina para contraponerlo a este desequilibrio perpetuo. Pero no está hablando en realidad la jueza de este fallo del desequilibrio coyuntural que hablaba Medina, sino que está hablando de un desequilibrio provisorio, transitorio, que es el que se produce desde que se dicta el divorcio hasta que se termina de liquidar la comunidad. Y ella misma lo dice, este desequilibrio, dice la jueza, obedece a que la señora aún no cuenta con el patrimonio ganancial que le corresponde. Y yo creo ahí entonces que ella confunde coyuntural, desde el punto de vista que nosotros lo vimos antes, coyuntural y perpetuo, con transitorio por por ese plazo que transcurre desde la separación hasta que se liquidan los bienes. Exactamente, que ahí se da esta suerte de bache que probablemente se verifica, sin duda, un desequilibrio, porque imagínate, esta señora que tiene todo ese patrimonio, lo administraba en su gran mayoría el marido, aunque no tanto después de lo que surge de la sentencia de Cámara, y los alimentos que recibía los dejó de percibir a partir del decreto del divorcio. Entonces la jueza de familia dice, bueno, por este desequilibrio, que es transitorio, ella dice coyuntural, que es transitorio y provisorio, corresponde darle 60.000 pesos mensuales desde que cesaron los alimentos hasta el día de la sentencia. Que eso es lo que ella debió haber contado para sostener los gastos de conservación y mantenimiento del inmueble de Nordelta, para mantener la empleada doméstica y servicio de jardinería cada 15 días, más impuestos, expensas. O sea, que debió haber contado para todos esos gastos, que en realidad no los tuvo, además. No los tuvo porque no los podía sortear. Y además de eso, dice, por estos 26 meses que transcurrieron desde que se decretó el divorcio hasta que te dicto esta sentencia,
le fijó 40.000 pesos más mensuales para ser destinados a un emprendimiento o actividad que le generare recursos para el futuro. Bien, esta sentencia fue a Cámara Sala Tercera, y se dictó sentencia el 2 de diciembre del 2019. Obviamente, habiendo apelado esta sentencia, y que vale la pena destacarlo, el gran trabajo que hizo acá Mariana Gallego, que era la abogada de él, para revertir esta sentencia, y la Cámara le hizo lugar a esa apelación. Fíjense, la Cámara, ¿qué dijo? Aun cuando se admitiere que existe un empeoramiento de su situación, de la señora, la causa de ese empeoramiento no proviene del matrimonio y su ruptura, sino de las consecuencias de no haberse partido aún la masa ganancial. Destaca también que, como bien dijo la jueza de primera instancia, la situación de desigualdad que se expuso, o que ella expone, ya existía antes del comienzo de la unión de las partes. No fue esta desigualdad producto de la unión y de la ruptura, sino de que ella al inicio tenía menor capacitación y al inicio tenía mayor cantidad de bienes. Y que la transitoria desigualdad que puede verse reflejado en este lapso desde que se produce el divorcio hasta que se puede liquidar y repartir los bienes, se va a ver nivelada cuando se produzca esta liquidación. Y mientras tanto, dice la señora, tiene otras herramientas legales para su defensa como copartícipe de esta comunidad de bienes disuelta pero aún no liquidada. Y señala como ejemplo, podría pedir la designación como administradora de alguno de los bienes que compone la masa ganancial, podría exigirle rendición de cuentas. Esto está previsto como medidas de protección en el nuevo Código Procesal y Civil en el artículo 483. Y dice la sentencia de Cámara que esta situación transitoria de la que estoy hablando escapa a la figura de la compensación económica. Insiste en que ella es titular de un patrimonio muy grande, que, bueno, la Casa de Nordelta, los 3 automotores, la participación accionaria, cuentas en el extranjero, sobre los que no hay acuerdo y que esto está siendo motivo de debate y se va a resolver en la liquidación, y en ese momento ella va a tener compensado totalmente su situación de desequilibrio patrimonial. Pero lo que yo estoy escuchando, que no hacen ahí un recorrido de la verificación de los presupuestos, ni en primera instancia, ni en segunda hablan de cómo, o sea, sí con respecto al estado patrimonial, pero no con relación al estado, no, bueno, lo va diciendo, al sí, desarrollo profesional, a la dedicación, ¿lo hacen? Sí, lo hace, lo va diciendo, yo no estoy diciendo todo porque sería muy largo, sí lo hace. Y sostiene que ella, en cuanto a la capacitación, como dijo la jueza de primera instancia, ella pudo capacitarse, de hecho se capacitó más. Y si no terminó la carrera de psicología, y si no trabajó, dice... Bueno, pero no fue lo que rescato entonces, y esto tiene que ver con el fallo que yo voy a entrar, bueno, termina vos, pero lo que voy a entrar con el... que más allá de que después eso se revoca en segunda instancia, lo que destaco, fíjate vos que la jueza de primera instancia impone 2 sumas diferentes y una la pone justamente teniendo en consideración que con ese monto ella podría desarrollar su proyecto de tal o cual cosa. Sí. Está bien, lo que te quiero decir es que la primera vez que escucho, porque no hay hasta ahora eso, que un juez está pensando qué es lo que tiene que compensar en términos concretos cuando piensa en un número. Y ella dijo, le destino 40.000 pesos para el proyecto profesional que ella tenía. Para un emprendimiento, sí, tampoco dice mucho porque dice para un emprendimiento, pero no sabemos qué emprendimiento, no importa. Pero bueno, además también destaca los jueces de Cámara que
esta suma de 60.000 pesos mensuales para sostener los gastos de la casa, ya los estaba pagando el señor por los alimentos a los hijos, donde le impusieron como cuota alimentaria pagar todos los gastos de la casa de Novelta, con lo cual estaba cobrando doblemente si se confirmaba esta por dos conceptos diferentes, digamos. claro, esta compensación. Y además estaba ordenado, en el 2019 se les confirmaba una sentencia de Cámara de alimentos de 70.000 pesos más en dinero para los chicos. Entonces, dice que el desequilibrio, este transitorio que reclama, que invoca la actora y señalaba la jueza de primera instancia, más bien aparece como una consecuencia de la pendencia de liquidar la sociedad conyugal, que va a ser corregida cuando esa tenga lugar. Y sigue sosteniendo que lo que debe hacerse para corregir esa desigualdad que puede implicar la no división de los bienes comunes es recurrir a estas otras herramientas que yo te decía, como pueden ser las del 483 del Código de Fondo, ¿sí? Y dice, la compensación económica no tiene como fin cubrir las necesidades del cónyuge no proveedor durante el trámite de la liquidación de la comunidad de gananciales que la beneficiará otorgando la titularidad de un patrimonio adecuado para su autoabastecimiento económico. Mira, y ahí entonces voy a hacer un cambio repentino, pero ahora vuelvo al fallo 2, porque lo iba a dejar para último momento el de FAMA, pero ¿sabés qué? Esto que vos decís, porque ella cuando habla de la naturaleza jurídica de la compensación, y dice, así como los alimentos tienen su fundamento en la necesidad, la compensación económica tiene su fundamento en el desequilibrio. Pero, dice, si se produce un desequilibrio muy inmediato, en forma inmediata, si se produce necesidades en forma inmediata después de la ruptura, de la separación de hecho, ese desequilibrio es manifiesto y es patente que se tiene que hacer lugar a la compensación. Bueno, obviamente que hay una vinculación, obviamente, entre los alimentos y la compensación. Todos lo dicen que la hay, ¿sí? Pero no es lo mismo. Pero bueno, finalmente este fallo dice que no se demostró que existe un desequilibrio coyuntural que no vaya a quedar corregido con la liquidación y que es la adecuada, porque mientras exista una desigualdad transitoria entre los cónyuges, existen medios legales para lograr equilibrar la situación hasta que el estado de indivisión de la comunidad cese. Y cita, lo gracioso es que cita entre acá cometen un error, entre los fundamentos de esto que acaba de decir, que existen otros remedios, cita el artículo 441 y 442, que es la compensación económica que le acaba de denegar. Acá se les escapó esos dos articulitos que no tenían que estar ahí. Pero bueno, termino esto, Eliana, contándote que a los 2 días sale un fallo de la Sala C de Capital, donde trata prácticamente, era un caso seguramente con montos diferentes, pero lo mismo. Él era ingeniero antes de casarse y ella se encontraba terminando el secundario cuando arrancó, y después terminó siendo traductora de inglés a la finalización del matrimonio. Y en este caso se dictó sentencia de liquidación y de compensación. O sea que en la misma sentencia se estaban liquidando los bienes y a ella le tocaban, iban a corresponder, porque todavía no se había hecho la partición, un patrimonio importante. Había acciones de una sociedad, unidades funcionales, un inmueble en Punta del Este. Y así todo, y lo mismo, las partes del fallo de primera instancia dicen que preexistía un desequilibrio patrimonial y de calificación antes del matrimonio, que no existió un empeoramiento en cuanto a la titularidad de patrimonio, sino que se benefició la parte actora, y que en cuanto a la capacitación, la señora se recibió de traductora. No, pero además de eso, trabajó diariamente como socia en una empresa que era de los dos, explotando un comercio de relojería, joyería, exportación, por cuenta de terceros. Entonces dice que no se acreditó que en razón del casamiento,
o del matrimonio haya tenido que sacrificar su desarrollo comercial y económico en pos del cuidado del hogar y de los hijos. A pesar de eso, y dice lo mismo, parece calcado del fallo de primera instancia de San Isidro, donde dice, en consecuencia de las pruebas reunidas, no surgiría de manera contundente el derecho del actor a percibir la compensación. Sin embargo, si bien no se advierte la existencia del tipo de desequilibrio de carácter perpetuo o perdurable, por oposición se puede observar que existió uno de tipo circunstancial, que empeoró la situación de la actora. Claro, ellos se habían separado en el 2017, fijaron alimentos también para él, en el 2013 se habían fijado alimentos para ella de 6.000 pesos. Ojo que 6.000 pesos en el 2013 era más, bastante más que ahora, pero que él incumplió muy parecido. Y dice que este desequilibrio que se produce, que ya se produjo antes, porque ahora se estaba liquidando los bienes con la sentencia de ahora, dice que el empeoramiento de la situación que tuvo desde que cesó la cuota alimentaria con motivo del divorcio hasta que se liquida ahora la sociedad, la comunidad, que han pasado como 4 años, ella sufrió perjuicio económico y que hay que hacer lugar hay que hacer lugar a esta compensación por desequilibrio transitorio. ¿Cuánto le fijan? Y le fijan, en primera instancia 400.000 y en segunda instancia le elevaron por arte de magia, sin decir por qué, a 800.000. Con lo cual, a ver, a mí me parece que estamos anticipando. Vamos a tener que hacer 2 charlas más porque recién vamos con el segundo fallo y ya son 16:43 y a mí me parece más importante entonces hablar qué remedio procesal, porque estamos viendo que en estos 2 fallos que vos referenciaste, en estos 3 que referenciaste, acá se plantea el tema y que se da recurrentemente, qué es lo que es el problema, la transitoriedad, desde que se separan las personas, de hecho, hasta que se liquida y se adjudican los bienes efectivamente, pueden pasar, como en el caso que dijiste recién, 3 o 4 años, y la persona efectivamente va a transitar un deterioro, un desequilibrio económico inmediato después de la separación y que va a tener que esperar por ahí muchos años a verse reparado, por más que en definitiva. Entonces sí tenemos que pensar qué remedio procesal sería el adecuado para atender esta situación que no es coyuntural, que no es perpetua y que sería provisoria o transitoria. Y es acá donde tenemos... Aclaremos, Eliana, que estamos hablando de solamente ahora de matrimonio con régimen de ganancialidad, porque este problema será ahí donde está pendiente la liquidación de bienes cuando hay bienes. Porque si no hay bienes, por ejemplo, aunque haya ganancialidad y no hay bienes para repartir, o eligieron del matrimonio el régimen de separación de patrimonios, o se trata de una unión convivencial donde no hay ganancialidad, este problema del retardo entre que se produce el divorcio o la ruptura de la convivencia y se produce y no hay liquidación en el futuro, no se da. No, ¿Está claro? Pero también se da la demora de lo que significa transitar un proceso ordinario de compensación económica. Entonces, porque hay el desarrollo de prueba, porque va a ir a primera instancia, porque va a ir a segunda instancia. Entonces, yo entiendo, y esto sí es una discusión doctrinaria que tuvimos, de que existiría la posibilidad de hacer unas medidas precautorias pidiendo una compensación económica provisoria para atender, bueno, ahora me vas a dar tus motivos, para atender a las necesidades inmediatas que pueda llegar a tener por ese desequilibrio manifiesto que se produce inmediatamente después, porque, a ver, convengamos que el instituto de por sí puso un plazo de caducidad porque le es muy relevante saber
¿qué pasa inmediatamente después de la ruptura, ya sea de la convivencia o del divorcio? Por eso tiene un plazo de caducidad tan corto. Sin embargo, el proceso hace que no se resuelvan en 6 meses, que puedan, aún si no hay que esperar liquidación, también va a haber que esperar 2 años. No, bueno, pero el proceso, pero está bien, pero digo, el plazo de caducidad es justamente para que metan la acción de compensación pronto y sea menor el tiempo hasta que se resuelva. No es que se tiene que resolver en 6 meses. No, no es que se tenga que resolver, pero sí bueno, tiene relevancia de que tenga que ver, que no es alguien que estuvo separado hace 10 años, ¿entendés? Porque la idea es de ver qué pasó en forma inmediata después de la ruptura. Yo creo que sí existe lugar, y he planteado, bueno, más aún entre ex convivientes, lugar para una medida innovativa, que sería una medida cautelar de una fijación de compensación provisoria que apunte a atender a ese momento inmediato, bueno, con las particularidades diferentes que si en definitiva el proceso de fondo se rechaza, tal vez estaría expuesto a una acción de repetición, por supuesto, o por ahí se te le exige una contracautela de algún tipo, a diferencia de las medidas de familia en general. Pero no, yo creo que no se tendría que rechazar a priori, que es una medida que puede llegar a prosperar. He planteado, en mi experiencia, solo he planteado una entre ex convivientes que no se llegó a resolver de fondo porque después en el medio hubo un acuerdo, pero que serviría para equilibrar rápidamente ese equilibrio manifiesto que se produce inmediatamente después de la ruptura. Pero escucho tu opinión. Yo discrepo, con todo respeto, por supuesto. Yo creo lo siguiente. Si vos estás en una situación de necesidad o de apremio porque no tenés de qué vivir producto de la ruptura de un divorcio, tenés que pedir alimentos. Y está previsto en el 443 la posibilidad... ¿Y si sos conviviente? Momento. Estamos hablando del matrimonio, ¿sí? Perfecto. Entonces, si yo tengo, como estamos abarcando este problema de qué pasa cuando se produce una ruptura, hay bienes para liquidar, pero no se liquidan, o como vos decís, no hay bienes, pero hay que pedir una compensación económica y esto va a tardar. Para que se dé una medida cautelar hay 2 presupuestos básicos, que es la verosimilitud del derecho, que en realidad se traduce en la verosimilitud de los hechos que hacen que sea razonable el derecho que estás pidiendo, que prima facie tenga ese humo de verdad en el derecho que estás planteando. Verosimilitud del derecho y peligro de la demora. ¿Me podrá decir que la verosimilitud del derecho se puede acreditar prima facie con testigos que en una información sumaria invocan, por ejemplo, que efectivamente por el cumplimiento de los roles que desarrollaron, uno o una, sigue siendo todavía tendencia de que es más la mujer, se dedicó al cuidado y a la atención de los hijos y postergó lo que es su capacitación o se dedicó a esto, y el otro o la otra se dedicó a los negocios o a mejorar su trabajo, a profesionalizarse. La verosimilitud del derecho entiendo que sí se puede probar. También se podría probar es el desequilibrio económico manifiesto desde el inicio. También se podría, pero ¿cuál es el peligro en la demora? Y de que no tenga para abastecer su subsistencia mínima. Pero entonces tiene que pedir alimentos. Si para eso están los alimentos. Cuando el 443 establece que la persona que no tiene recursos o que no tiene posibilidades... ¿Qué respuesta me vas a dar? Bueno, primero que el divorcio hace cesar, esto está durante la separación, de hecho, el divorcio me hace cesar los alimentos y después prevé unos alimentos mucho más exiguos. Entonces, ¿y qué respuesta me vas a dar cuando son exconvivientes? Que no está previsto. Con respecto a lo primero, no estoy de acuerdo que sean muy exiguos. Si vos lees el 443, no dice que tiene que ser exiguos, en ningún lado. Esto para mí coincide, bueno, yo sigo, además lo sigo mucho, porque lo respeto mucho y me parece que es muy bueno y muy profundo en su análisis, al doctor Mauricio Mizrahi,
que justamente destaca que los alimentos de toda necesidad es un error que se viene repitiendo a lo largo de los años y que no es así, no es un alimento de toda necesidad. Eso por un lado. Pero eso, bueno, es para profundizar. Por otro lado, el 443 dice que cesado el divorcio, el cónyuge, el excónyuge, que no tiene recursos y no tiene posibilidad de procurárselos, tiene derecho a pedirle alimentos al otro. Y es lo que vos me estás planteando. ¿Cuál es el peligro de la demora? Y que no tiene para subsistir, que no tiene para comer. Bueno, pedir alimentos. Y se puede pedir alimentos durante el periodo de compensación. Lo que está prohibido en el 443, inciso B, es que se concede, es percibir al mismo tiempo alimentos y compensación económica. Pero acá, esta persona podría perfectamente pedir alimentos provisorios y cuando sale la compensación, obviamente cesan los alimentos provisorios. Y además, no solo eso, en el caso, estamos hablando del caso del matrimonio, en el caso de ruptura por matrimonio, también tiene otras medidas, que son las del 483, que están muy exploradas también por los abogados, que son, por ejemplo, puede pedir la venta de un bien respecto al cual se necesita el asentimiento del otro y se niega a prestarlo. Entonces, con eso se podría, parte de ese patrimonio ganancial, por ahí cabría la posibilidad de pedir, si hay un patrimonio, ¿no? La venta, si hay bienes que están administrados por el otro, se podría llegar a pedir como cautelar, porque está previsto en el 483, el pedido de administrar algún bien o algunos bienes. También se podría pedir un canon locativo. Hay otros remedios, pero para lo urgente están los alimentos. Ahora, el problema, como bien decís vos, es para las uniones convivenciales. ¿Qué pasa con las uniones convivenciales? Cesada la unión, cesa el derecho alimentario. Entonces, si la ex o la ex conviviente se encuentra en una situación de vulnerabilidad como producto, como consecuencia de la unión y la ruptura, acá realmente habría que buscar mecanismos para que esa situación de vulnerabilidad no se perpetúe en el tiempo. Entonces... no solo que no se perpetúe en el tiempo, sino que se resuelva en forma cautelar. Bueno, exactamente. Entonces acá, o tengo que habilitar de alguna manera, cambiando la ley, o jurisprudencialmente, aplicando valores, principios como la solidaridad. No sé, habría que aplicar estos principios. Pero yo creo que cautelarmente dentro, ¿y por qué no dentro del cuadre de...? Termino la idea. O pedís alimentos, aunque no estén previstos, y buscando una interpretación más armónica y una perspectiva de género, ¿por qué no? Para decir, me tienen que dar algo mientras tanto, porque si no, directamente me quedo vulnerable, y esto va en contra justamente del Instituto de la Compensación Económica, que es proteger al más vulnerable. O también habilito, si no es eso, tengo que habilitar una compensación económica provisoria, acreditando con esmero, prima facie, que se da un desequilibrio y... que tiene causa en la ruptura. Y que tiene causa en la ruptura, y bueno, yo ahí creo que habría que ampliar un poco, flexibilizar el criterio y admitirlo, porque acá sí hay peligro en la demora, ¿entendés? Hay peligro en la demora porque no tengo otro recurso. En el matrimonio no tengo peligro en la demora, porque ese peligro lo puedo aminorar o lo puedo sortear con una cuota alimentaria. Y no tendría que ser tan exigua la cuota alimentaria. ¿Por qué? Yo, yo cuando pienso en eso, me imagino y grafico que la cuota alimentaria representa un monto mucho más chico que lo que sería una medida cautelar como compensación económica provisoria. Por eso solo lo imagino de esa manera. Bueno, acá, como bien decís, hay criterios encontrados. Creo que la doctora Wannon
hablaba sobre la posibilidad de una compensación económica provisoria. La doctora Veloso, jueza de San Isidro, de Tigre, opina lo contrario, dice que para ella no procede la compensación provisoria en el matrimonio. Sobre el tema de la unión convivencial, no, por lo menos no se ha pronunciado todavía. Es un tema delicado. Yo, por el momento, viste que uno siempre va cambiando, o tiene derecho a cambiar de opinión, digo. Yo por el momento me inclino a pensar que no hay peligro en la demora en el caso de la compensación económica provocada por el matrimonio, porque tengo otras herramientas, como pueden ser la del 483 o incluso la de alimentos. Ahora, en la unión convivencial no tengo otras herramientas. Entonces ahí sí hay peligro de demora y podría acreditar prima facie el desequilibrio económico manifiesto que me implicaría darme algo en el mientras tanto, a cuenta, por supuesto, de la compensación final. No, estoy poniendo que nos están pidiendo los fallos, digo que después los ponemos en el chat del Instagram. Y vamos a poner la cita de los fallos. Yo estoy pensando, digamos, si vos no lo piensas desde el punto de vista estrictamente de los alimentos, digamos, la compensación económica ya sabemos que es mucho más abarcativa desde el punto de vista de que tiende a de cara al futuro, a proyectos personales, a situación de atribución de la vivienda. Pero bueno, vamos a tener que ver mucha más construcción jurisprudencial para ver por dónde es el mejor avance para cubrir esto. Bueno, a ver, nos quedan 3 minutitos. No sé si respondemos algunas preguntas o decimos... No, vos querés terminar ahora, querés comentar un fallo más, no sé, yo... comento rápidamente el de... Perdón, con esto de la medida cautelar, simplemente no lo voy a comentar, pero salió un fallo de Cámara que ratificó una medida cautelar de $5.000 por mes durante 40 meses como compensación económica provisoria. Obviamente que el demandado tenía un caudal económico muy importante. Pero yo discrepo, el concepto de compensación económica provisoria. Sí, discrepo absolutamente, ¿sí? Porque además el fundamento, si uno lee la demanda, lo que la señora estaba pidiendo era tener un ingreso para sus gastos cotidianos, con lo cual realmente era un reclamo alimentario. Pero bueno. A mí me parece no hay lugar, no tenemos tiempo para el otro fallo, pero sí lo que me parece importante decir